Soy Ignacio Cuevas de la Garza, especialista en Derechos Humanos del CONAPRED, muy honrado en participar en esta institución, y a nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios 2023, Ser diferente es mi derecho. En esta ocasión con el tema de gerontofobia. La gerontofobia, también llamada edadismo, es una forma de discriminación que afecta a las personas mayores. Envejecer es un proceso natural que no debería limitar los derechos de las personas ni significar la exclusión de este grupo históricamente discriminado. Sin embargo, aún prevalecen arraigadas en la sociedad una serie de narrativas sociales sobre las capacidades y el respeto a los derechos de quienes estamos en esa etapa de la vida. Y para hablar de este tema, tenemos el honor de tener a tres personas invitadas muy importantes que voy a presentar en este momento y después ya pasaremos a darles la palabra. En primer lugar, Luis Miguel Gutiérrez, que es médico especialista en geriatría y doctor en salud pública. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue el director fundador del Instituto Nacional de Geriatría. Miembro del comité directivo del consorcio clínico OMS, Organización Mundial de la Salud, International Association of Geriatrics and Gerontology, miembro de las Academias Nacionales de Medicina de México y de Francia. Es uno de los 50 líderes globales por el envejecimiento saludable de la OMS. Bienvenido, Luis, un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, José Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Samantha Flores, desde 1995, fue una de las primeras activistas trans y por los derechos de las personas que viven con VIH en México. En el 2012 fundó el Centro Comunitario para Personas LGBTIQA+, de la tercera edad, Vida Alegre, el primero en su tipo en la Ciudad de México. Recibió el reconocimiento del Fondo Internacional Trans y del Latin American Pride por su labor por los derechos trans y los adultos mayores. Bienvenida, Samantha. Gracias. Y finalmente, Samantha Fritz, tenemos dos Samanthas en esta ocasión, que estudió antropología y sociología. Ha colaborado con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión para Prevenir la Discriminación y la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México. Participó en movimientos populares campesinos, obreros y del comercio ambulante. Es fundadora y directora de Deuda Histórica AC, una asociación para reivindicar el derecho a una vida digna de las mujeres trans mayores. Conduce el programa Situación de Calle, que se transmite en Radio Nopal vía Internet. Bienvenida, Samantha. Y también agradecemos la participación de Yolitztlamán Carcova y de Rubén Gautier en la interpretación de lengua de señas mexicanas. Entonces, pues este es el evento que tenemos para el día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y en un primer momento voy a hacer una pregunta general a nuestras tres personas invitadas para que la respondan. Cada uno tendrá 5 minutos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales mitos que sustentan las narrativas sociales en contra de personas mayores y cómo éstas vulneran sus derechos? Te pediría, Luis Miguel, si puedes empezar tú. Gracias, José Ignacio. Pues sí, con mucho gusto. Quizás pudiera parecer un preciosismo, pero creo que es importante el uso del lenguaje y para una mejor comprensión del fenómeno también el aclarar el origen de la palabra gerontofobia se remonta hace 50 años y se propuso como una condición clínica, como una situación de aversión anormal, patológica, a las personas mayores o al envejecer. Hoy todavía ocasionalmente se le asimila a la discriminación por edad, pero en realidad ha caído en desuso. Es una palabra que casi, por lo menos en el ámbito del estudio del envejecimiento, ha caído en desuso. Y es importante también
para encuadrar el estudio y la comprensión del fenómeno. Edadismo es un término más apropiado y es interesante también porque no se restringe a las personas mayores. Tiene que ver con los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que se refiere a ciertos grupos de edad, pero no solo la discriminación. Y es ahí donde es interesante precisar. Tiene que ver también con estereotipos, que es lo que asumimos que se relaciona con esa condición, con los prejuicios que de alguna manera nos hacen sentir de tal o cual manera al respecto, y con la discriminación, que es la que se expresa en nuestras acciones. Entonces son tres niveles distintos. Y los estereotipos son clave porque los estereotipos determinan no solo cómo nos conducimos hacia el otro, sino cómo nos conducimos nosotros mismos. Yo tengo 65 años de edad, no tendría por qué salir los domingos en bicicleta y recorrer 30 kilómetros. Si me apego al estereotipo de persona mayor. Y tampoco tendría por qué seguir trabajando. Tendría que haberme retirado hace 5 o ya, hace unos meses cuando cumplí los 65. Y esos estereotipos que prevalecen acerca de qué define a una persona mayor son los que matizan los prejuicios que después tenemos para juzgar el cómo tal o cual persona se conduce y determinan en buena medida las acciones de discriminación. Y todo este marco de referencia se ha venido precisando de una manera muy clara a raíz de una iniciativa de las Naciones Unidas que comenzó hace ya 2 años y medio, que es la década por el envejecimiento saludable. Esa iniciativa se origina en la Organización Mundial de la Salud, la asumen el resto de las organizaciones de las Naciones Unidas y decide el comité que ha generado esta iniciativa en tomar como primera acción la generación de un reporte sobre el edadismo justamente. Y este es el primer reporte de alcance global que demuestra, que hace una recopilación del conocimiento y que demuestra el impacto que esto tiene ya en la actualidad sobre todos nosotros. Y es interesante también si hay una forma de discriminación estructural y generalizada, es esta. Ahora sí que nadie se escapa, ya sea por ser demasiado jóvenes o por ser demasiado viejos. Muy bien, muchas gracias. Voy a repetir la pregunta, ¿verdad? Para recordar, ahora te pediría a Samantha Flores si nos contestas, ¿cuáles son los principales mitos que sustentan las narrativas sociales en contra de personas mayores y cómo éstas vulneran sus derechos? Adelante. Bueno, sí, gracias. Pienso que la experiencia me ha dicho que hay dos factores muy importantes que influyen mucho en las personas que somos de la tercera edad, que es el abandono y la soledad, que padecen todos los seres humanos en general, pero un adulto mayor heterosexual tiene su familia, tiene nietos, tiene hijos, tiene una compañía de una manera u otra. Si tiene dinero, mejor todavía. Pero el adulto mayor LGBTI, que no tenemos descendencia, no tenemos familia, estamos en la soledad total y en el abandono, porque lógicamente, en general, las personas de la tercera edad, la familia como que no les presta mucha atención, no, como que no recibe el cariño, los cuidados que necesitamos entre más grandes somos, ¿no? Y eso es en el adulto mayor heterosexual, pero en el adulto mayor LGBTI, como
puede ser mi caso, que no lo es afortunadamente, no nos toman en cuenta, ¿no? Somos prácticamente invisibles, ¿no? No contamos porque estamos totalmente solos. Esa fue mi idea precisamente por crear una casa para el adulto mayor LGBTI, para tener compañía, para tener amistades en nuestra misma condición de soledad y abandono, porque son los principales motivos a los que tenemos que enfrentarnos, además de las enfermedades, de la falta de atención, de la falta de amor y todo, ¿no? Pienso que ni las consecuencias, pues son terminar en un asilo, terminar en un hospital con una enfermedad terminal solos. Y pienso yo que mi sueño sería que así como nosotros fundamos una casa de día para el adulto mayor LGBTI, pudiéramos tenerlos en cada una de las 16 delegaciones que hay en la Ciudad de México, en toda la República, porque esta asociación que formamos no solamente es única en México, es la única. Y pienso que mi sueño sería que hubiera una en cada ciudad. Muy bien, creo que sería muy importante esto. Tuvimos ahorita un problemita, ¿verdad? Pero está muy bien la idea y pues es un deseo que ojalá se cumpla. Muchas gracias, Samantha. Ahorita regresamos contigo. Y bueno, le pasamos la palabra a Muchas gracias. Samantha Fritz. Te repito la pregunta, Samantha, o la tienes, si quieres, para recordar cuáles son los principales mitos que sustentan las narrativas sociales en contra de personas mayores y cómo éstas vulneran sus derechos. Adelante, Samantha, te escuchamos. Bueno, dentro del contexto nacional, estuve observando de que los adultos mayores, según la narrativa popular, son personas no productivas. Es un mito. Segundo mito, que las personas viejas son un cúmulo de enfermedades. Tercer mito, diríamos que las personas mayores ya no pueden aprender. El siguiente sería que las personas son solas. Y el último, de que su inflexión a las formas de pensar no les permite avanzar. Esos son los tres estigmas a las que las personas de la tercera edad en el imaginario social estamos incluidas. ¿Qué pasa con esto? El que no seamos productivas es de que ya no nos van a dar espacios para poder producir algo, sino que vamos a ser dependientes, cosa que, como lo señala Samantha Flores, no en todos los casos es posible debido a que la mayoría de las personas, y no tanto la LGBTI, porque los gays y las lesbianas no tienen tanto problema como las personas trans. Una persona trans madura es rechazada desde su infancia, en muchos casos, de la sociedad al trabajo, a la educación y al esparcimiento, así como la vivienda. Entonces, el primer estigma condiciona el que sea productiva. El segundo, que dijéramos de que las personas adultas mayores son un cúmulo de enfermedades, pues sí, dependiendo de la condición en que hayan vivido o hayamos vivido. Yo ahorita, por ejemplo, pues por tanto fumar, pues ya tengo un problema pulmonar, tengo EPOC, pero sigo adelante. Sin embargo, otras tienen problemas por aceites modelantes, yo también sufro de eso, tienen problemas de adicción a alguna sustancia psicotrópica o al alcoholismo, y sí son un sumo de enfermedades, y otras por la misma degeneración de la especie, ¿no? Esto pues condiciona también el acceso a la salud, porque no todo el mundo acepta a las personas trans dentro de los espacios que serían
de rehabilitación de las personas. Ha habido muchos problemas en el caso de las personas que sufren de aceites modelantes, la atención especializada para este tipo de padecimientos. Igual para las adicciones, no todo el mundo quiere ser ayudada para evitar esas adicciones. Ahora, por el otro lado, de que las personas mayores no pueden aprender, eso es una negación terrible. Dicen que es más fácil que un perro viejo aprenda un juego nuevo que un perro joven aprenda una experiencia antigua, ¿no? Entonces, así más o menos analógicamente, que no tan perruchas, nos encontramos en que yo sí quiero aprender, todo lo que me enseñen lo aprendo, todo lo que veo quiero conocerlo. A mí no me salen con que, ay, que pandemia, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver con pandemia? ¿No? Y a investigar y tratar de conocer qué están hablando, de qué están hablando. Yo no me quiero conservar al margen de lo que está pasando. Y si me enseñan algo que yo puedo aprender y puedo enseñar, pues qué bueno, ¿no? Hay gente que sí está ávida de conocimiento y de transformación de su realidad a través de la producción de algún objeto que le pueda ser útil para un ingreso. Entonces eso de que no queremos aprender está también como un estigma. El siguiente sería el que son solas, bueno, en la condición última a la que nos podemos encontrar si no queremos aprender y si no tenemos ningún apoyo por la enfermedad, es que acabemos sola y no necesariamente sola en la casa, sino sola en la situación de calle. Existen muchas mujeres trans que están en situación de calle y que realmente no acaban muy bien, acaban muertas en la calle, acaban encerradas forzosamente con las limpiezas sociales de las alcaldías en los CAIS o en los centros de apoyo que existen para personas en situación de calle, arrumbadas en un lugar hasta esperar su muerte porque no hay los recursos para poderlas rehabilitar. Y en el caso de que somos personas completamente cuadradas y que no queremos reconocer otras maneras de pensar o otras maneras de ver la vida, pues eso también es un estigma mal fundamentado. Para mí algunas cosas no las puedo entender tan claras, ¿no? Por ejemplo, existe dentro de la diversidad ya la inclusión de los NB, no binarios. Pues obviamente yo no juzgo si es bueno o si es malo, si no lo conozco. Y he estado buscando bibliografía, me fui al rollo queer, creo que no viene, y históricamente no hay antecedentes, pero sigo en la búsqueda de conocer. Entonces los estigmas, pues, se revierten en el momento en que las personalidades están demostrando que esas visiones del imaginario social es únicamente la forma más primigenia de exclusión social. Muy bien, Samantha. Muchas gracias. De nada. Pues muy interesante esta primera ronda que tuvimos y sí, yo he de compartirles, yo doy clases de apreciación musical y efectivamente la mayoría de mis alumnos y alumnas son personas de la tercera edad y un interés y una capacidad de aprendizaje y de interesarse por todo lo nuevo que efectivamente desmiente estos estigmas que tenemos, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a pasar a un segundo bloque. Ahora va a ser una pregunta dirigida a cada quien en particular, para la que tendrían 10 minutos para que nos compartan sus conocimientos y sus reflexiones. Empezaré otra vez contigo, Luis Miguel, y la pregunta es, ¿qué es el envejecimiento saludable y cómo se interrelaciona con la desigualdad y la discriminación que experimentan las personas mayores? Adelante. Claro, con mucho gusto. Solo por complementar lo que acabamos de escuchar, eh, quisiera citar y compartir con ustedes también una publicación que puede ser de interés y que está accesible para todos. Hicimos una encuesta de opinión alrededor de este tema que publicamos bajo el título de Los mexicanos vistos por sí mismos, el envejecimiento. Y en esa encuesta, en la sección relativa a los estereotipos, en realidad coincide en buena medida con lo que Samantha nos acaba de decir.
el estereotipo más prevalente es el del deterioro de la memoria, hasta un 70% de los entrevistados lo mencionaban. Sigue el de la irritabilidad y sigue el de las personas mayores son como niños. Y sigue el de que la salud de las personas mayores es mala. Estos son los cuatro más ampliamente generalizados en la población mexicana en particular. Y esto ha venido quizás evolucionando a través del tiempo, pero poco ha cambiado en el espacio del tiempo desde que tuvimos la oportunidad de hacer esta encuesta. Y aquí, otra vez insisto, yo prefiero no necesariamente hablar solo de estigma, porque esto es importante también para lo que voy a decir a continuación, sino más bien de estereotipos, porque estos pueden ser tanto positivos como negativos. Ya hemos hecho referencia a los estereotipos negativos, pero también hay estereotipos positivos. En general, las personas mayores son cálidas, agradables, fiables, comprometidas, trabajadores, experimentadas. Pues depende. Y esos son estereotipos positivos que también prevalecen y que tampoco necesariamente se apegan a la realidad. Sí, a lo que voy es que somos personas muy individuales, muy peculiares, tenemos un curso de vida que nos define y que conforme pasa el tiempo nos hace cada vez más distintos los unos de los otros y cada vez más difícil de encasillar en un estereotipo común al conjunto. Y esto es fundamental también para la definición del envejecimiento saludable. En general hablamos de salud y pensamos que es la ausencia total de enfermedad. ¿Y eso es posible al envejecer? Pues no. La enfermedad forma parte de la vida. Y en el grupo de trabajo en donde desarrollamos la nueva definición del envejecimiento saludable hace ya casi 10 años, de hecho, mucha de la discusión se dio alrededor de esta temática y decidimos enfocarnos en el aspecto funcional. Tú puedes tener toda una lista de diagnósticos, pero si estás en capacidad de seguir haciendo lo que deseas, cómo lo deseas, cuándo lo deseas, podemos asumir que cosas de buena salud, sigues desempeñándote con libertad, sigues alcanzando tus objetivos y puedes tener diabetes, hipertensión arterial, cáncer quizás, y si todo esto está, incluso deterioro cognitivo, alguna forma de demencia, y si esto está bajo control, bien identificado y adecuadamente tratado, te sigue permitiendo mantener un buen desempeño funcional y esa es la clave del envejecer con salud. Ahora bien, para que esto sea posible, también hay ciertos prerequisitos. Hay condiciones que aceleran el deterioro. Y aquí acabo de escribir, de hecho, un artículo que va a ser publicado en la revista Nexos en unos días, y el título es El envejecimiento no existe. En realidad es el curso de la vida y lo que verdaderamente importa en el fondo es el deterioro funcional que implica tal o cual condición y la eventual situación de dependencia. Ese es el quiz. En tanto tú puedes librar esa posible situación de dependencia y mantener tu capacidad funcional, se puede decir que estás envejeciendo o que sigues vivo con salud y ni siquiera tienes que decir que estás envejeciendo, sigues vivo, sigues participando. Y creo que ahí también es importante parte de los estereotipos que tenemos asociados a la palabra envejecimiento que definen un curso, una etapa de la vida de declinar necesario y habitual y que cada vez encaja menos con la realidad que vivimos en la actualidad. La actividad laboral en México entre las personas mayores de 60 años pues rebasa el 40%, muy por encima de lo que sucede en países postindustriales. Ahora que no necesariamente por las buenas razones.
Ok, muchas gracias, Luis Miguel. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Sería para ti, Samantha Flores, y sería, ¿cuál es el impacto de la gerontofobia en la vida de las personas mayores y cómo les afecta para acceder a un trabajo digno, a servicios de salud o a la inclusión social? Adelante. Yo creo que afortunadamente ahora, cuando menos en la Ciudad de México, que es donde vivo, el servicio salud es bastante bueno porque es gratuito. Hay dos lugares, la colonia de la Clínica Condesa y hay otra creo por Texcoco, que son gratuitas y dan todo tipo de servicios, medicinas, servicios médicos, psicológicos, sobre todo a la comunidad LGBTI, ¿no? Pero yo estoy jubilada y tengo servicio de seguro social y tuve un problema de tumores en el estómago hace como 6 meses, 8 meses, y fui atendida en el seguro social maravillosamente bien. Muy, 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 muy bien. Así es que tengo la experiencia del servicio médico gratuito de la colonia, de la Clínica Condesa y personal, el del Seguro Social, que tuve yo la atención maravillosa. Quiero aclarar, quiero decirles que tengo 90 años, ¿no? Entonces, yo creo que llevo una vejez muy positiva, ¿no? Trabajando, todavía sigo trabajando en el servicio social, no como voluntaria, y eso me da oportunidad, ¿no? De estar viva, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que cuando llegamos a la tercera edad busquemos una manera de trabajar inclusive, ¿no? Es, no debía yo decirlo, ¿no? Pero cuando fui joven, ¿no? Nunca tuve oportunidades como ahora, que ahora trabajo hasta de modelo, ¿no? He hecho 4 entrevistas para revistas como modelo y me han pagado, ¿no? Así es que pienso que sí llegan las oportunidades, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de Vida Alegre, la asociación a la que pertenezco, tenemos ayuda, por ejemplo, de Uber, que nos dan despensas. Tenemos otra asociación que nos regalaron tenis personales, cada quien dio su número de zapato y nos regalaron tenis a todo el mundo. Tenemos servicio gratis, servicio de Uber de los carros para trasladarnos de un lugar a otro. El Teatro Iris nos da, en este momento que va a estar Tania Libertad en el Teatro Iris, nos regalan 15 boletos para que la gente de nuestra asociación pueda ir. Así es que yo creo que, aunque no somos la totalidad, aunque gracias a Dios somos como muy escogidos, pero yo pienso que sí, la sociedad en general sí nos ayuda, ¿no? Yo voy a una iglesia los domingos y el padre pide despensas para repartir a la gente también, ¿no? O sea, sí hay esfuerzos para, para ayudar a la gente de la tercera edad. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues sí, es un caso pues muy alentador de que se pueden hacer cosas y si la sociedad se compromete, pues puede seguir adelante para ser incluyente, ¿verdad? Y sí, que bueno tu testimonio, aunque sabemos que, bueno, en general en el país, con la suma de otras discriminaciones como la pobreza, la condición indígena, étnica y otras, pues se van complicando el asunto. Pero muchas gracias por tu testimonio, Samantha.
Y ahora le Gracias a ustedes damos, por invitarme. no, bueno, ahora le damos la palabra a Samantha Fritz y la pregunta para ti sería, cuando una persona mayor tiene una orientación sexual o identidad de género diversas, ¿la discriminación se acentúa? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo quisiera hacer una acotación a la anterior pregunta, quedó un poco floja, en el Adelante. sentido de que estamos hablando de gerontofobia, y gerontofobia es una conducta antisocial y que prevalece en todos los organismos del gobierno y en la sociedad misma. El acceso que podamos tener a la salud, se había dicho que en la salud y en el trabajo digno está condicionada a que no existen ninguna cuota en las instituciones de gobierno, ninguna cuota en las empresas privadas, como lo existe en el Congreso, de que puede haber mujeres y puede haber hombres en 50%, mucha equidad. No existimos nosotros como partícipes de ese mismo modelo. Entonces, si el gobierno diera posibilidades de que pudiéramos ser incluidas en los aparatos de gobierno, sí hay una que otra, pero no está abierta a la convocatoria de diferentes personas trans. Igual en la cuestión de salud, nos encontramos siempre con las etiquetas, con las formas de subordinación de los valores judio-cristianos sobre las personas que nos dan atención médica. Y lo digo en carne propia porque hace poco que me llevaron al hospital porque ya me andaba muriendo de falta de oxigenación. Al llegar al hospital me dijeron, señor, ¿cómo se llama usted? Y yo le dije, bueno, momento, el Señor está en los cielos y no en tu corazón. Y si me vas a ver como doctor, pues ahí tienes mi expediente y ahí está mi nombre. ¿Me atiendes o qué? ¿Por qué? Porque ya está hipostasiado en el cerebro de la gente y que somos personas que no correspondemos al modelo binario, que no correspondemos a lo que es su cultura o su educación, y su construcción de masculinidad o su construcción de feminidad. Entonces somos excluidas y la gente de salud entiende que el individuo es una estructura orgánica, biológica, y somos un ente psicológico, biológico y social. Entonces, si perdemos esa vista del conjunto, somos entes, únicamente entes. Y hay factores sociales que condicionan la forma de relacionarnos. Y ese es un estigma, y es un prejuicio, y es una forma de discriminación constante. Y sobre todo se ve muchísimo en la cuestión laboral y en la cuestión de salud. Ahora, pasando rápidamente al tema que nos mencionan de la orientación y la identidad sexual como formas de discriminación, ¿o cómo era? De agravante, ¿o cómo era? ¿Cómo era? Se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta? Sí, sí, te la repito, era cuando una persona mayor tiene una orientación sexual o identidad de género diversas, la discriminación entonces se acentúa. Ah, pues obvio, ¿no? Bueno, ya lo mencioné en lo anterior, y sobre todo, este, es, es acentuada porque no hay una identificación plena en las personas de qué es orientación sexual y qué es identidad de género. Actualmente se ha luchado porque esa identidad de género se reconozca desde las infancias, y hay todo un trabajo de infancias trans, en donde se les atiende, se les medica de forma tal de que los niños o las niñas tengan la identidad de género que corresponda a su persona y se perfilen dentro de los grupos este, de la opción que ellas quieran tener. Eso es un avance grandioso con todos sus asegúnes culturales que puedan tener y la forma en que socialmente se puedan acoger. Sin embargo, les permite poco a poco a que la gente vaya entendiendo
de que es una condición psicológica. Decía Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, y es la frase más conocida de ella, de que la mujer no nace, se hace, se fabrica, y la construcción del ser hombre o del ser mujer es una construcción social. Desde los aztecas hasta las culturas actuales, siempre se ha hecho la primera división sexual del trabajo. Después, claro, aparecen los sacerdotes con la división del trabajo intelectual o el manual, y los viejos en aquellas épocas, y hay un montón de testimonios de Raphael Brown, de Malinowski, de Frank Boas, en donde hablan de diferentes culturas en donde el poder de decisión era marcado por la gente grande, consejo de ancianos, ellos eran los que habían sido los observadores, los sacerdotes, que determinaban cómo eran los ciclos agrícolas y cómo podía haber fenómenos astrológicos. En la actualidad, pues obviamente que estamos relegados y la identidad de género no ha sido bien conocida, como se asume, y piensan que es únicamente orientación sexual. Puede existir personas trans que no tienen ninguna relación sexual. Puede haber personas que son trans y que son lesbianas o que simpatizan con las mujeres. Y hay un chorro de variedades sobre la orientación sexual yo estuve estudiando un artículo en donde decían que de orientación sexual había como 69, 70 formas de combinaciones. Entonces, que si es con características femeninas y tiene que respuesta masculina, o que si tiene, o sea, tantas variedades que pues, es infinito. Entonces, pues la gente no va a ponerse a conocer las 60 y tantas formas que puede existir, y sí ha sido una forma de segregación en tanto la falta de cultura general de las personas, y específicamente, si no avanzamos en las estructuras del gobierno, pues mucho más difícil va a ser con la sociedad. Eso tiene también que ser un trabajo de educación. En las escuelas, en un tiempo que yo pude tener acceso a comunicarme, ya sea a través de la comisión o a través de COPRED, incidí muchísimo en que debería haber una cultura de la educación sexual en las escuelas, en las primarias y en las secundarias, para que entendieran y facilitaran el acceso de personas que estamos en esta condición y fuera una cuestión más cotidiana. Sin embargo, la Secretaría de Educación define cuáles son las políticas a seguir en tanto a información de lo cuestión sexual. Y otro, el tabú. Llega el tabú que se llama sociedad de padres de familia, que no permite que esas cosas existan. Entonces ahí hay un enfrentamiento entre valores, que también sería una cuestión que se debería de aventar a la comunidad y de ver si realmente es necesario o no. Pero yo creo que sería un punto modal en que se implicara la educación formal para conocer las diferentes formas en que se expresa la diversidad sexual. Entonces, en términos generales, creo que ya abordé los dos temas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Samantha. Bueno, les agradezco también que han sido muy atinados en sus respuestas y muy eficientes en el uso del tiempo. Entonces, vamos a pasar a un tercer bloque en que sería una pregunta general que queremos que ustedes tres contesten. La pregunta es esta: como sociedad, ¿qué acciones se podrían realizar para erradicar el rechazo a las personas mayores? ¿Y cómo evitamos narrativas de odio hacia esta población? Eso sería, ¿no? Como sociedad, ¿qué acciones podemos realizar para erradicar el rechazo a personas mayores? ¿Y cómo evitamos narrativas de odio hacia esta población? Entonces te pediría, Luis Miguel, si puedes empezar, por favor. Sí, claro, con gusto. Pero antes, todavía reforzando lo que acabamos de escuchar, hacer referencia a la encuesta nacional sobre discriminación del 2017. Por cierto, ya estamos esperando el acceso a la del 2020. ¿Para cuándo? Ya Ya, estamos listos ya va en camino. para trabajarla y ya nos urge.
Ok. Pero la del 17 pone en evidencia cómo las personas mayores nos sentimos discriminadas, particularmente al interior de los servicios de salud. Es un espacio de, ahí sí, no comparto, afortunadamente Samantha Flores ha tenido una magnífica experiencia y lo celebro, pero no es lo que comúnmente sucede. La principal queja en términos de discriminación de las personas mayores en esa encuesta del 2017 es la relativa a los servicios de salud y la creciente saturación por la desorganización que estamos atravesando en la actualidad, temo que no hará sino agravarlo en el tiempo por venir. Esto no va a ser fácil de solventar, pero es parte de lo que tenemos que abordar. Y en lo que toca las propuestas de solución, pues y es interesante que hay cosas en marcha ya dentro de lo que se ha venido proponiendo desde este reporte sobre el edadismo de la Organización de las Naciones Unidas. Son 3 los ámbitos de acción que se identifican para intervenir. El primero tiene que ver con la política pública y la legislación. Y aquí es donde tenemos la primera oportunidad que está ya a nuestro alcance. A principios de este año, México por fin se decidió a firmar la Convención por los Derechos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos. México fue el 10º país firmante y con el 10º país arranca el mecanismo de supervisión y entra en vigor. Esta convención está dedicada justamente a, dentro de uno de los ámbitos de acción fuerte, es el combate de la discriminación también. Y al adoptar el gobierno mexicano esta convención, está obligado a poner en marcha todos los mecanismos que estén a su alcance para avanzar en esta dirección. Y aquí, pues, más allá de lo que se puede hacer en términos legislativos, están acciones muy concretas en el nivel educativo. Estamos atravesando un momento de coyuntura donde todavía habrá que ver qué pasa con los nuevos libros de texto gratuitos, pero ciertamente un tema que sigue faltando al interior es el relativo al curso de la vida y la educación basada en mejorar la empatía, disipar las ideas erróneas, abatir los estereotipos que todavía prevalecen a este respecto, pues difícilmente lo vamos a poder conseguir si no empezamos desde temprano y desde las acciones educativas al interior de la escuela. Y en ese mismo espacio, las acciones que más impacto positivo tienen son las intervenciones de actividades intergeneracionales que se dan al interior de la familia, pues se da de la manera más natural, conforme y en hogares intergeneracionales como son tan comunes todavía en México, esto ocurre con naturalidad, pero es algo que se puede propiciar también en el espacio social, si hemos de desarrollar infraestructura comunitaria para la atención de las personas con discapacidad o dependientes de alguna manera, hacerlo en espacios donde también tienen presencia, por ejemplo, personas jóvenes con hijos pequeños, los propios pequeños que acuden a guarderías, en espacios comunes donde es posible compartir la experiencia de unos y otros. Probablemente estas interacciones entre distintas generaciones son el instrumento más poderoso para combatir esos estereotipos. Ok, muy interesante esto que nos comentas para tomar en cuenta. Y sí, ya viene por ahí la publicación del ENADIS 2022, ¿verdad? Para seguir contribuyendo al conocimiento del tema. Entonces, bueno, ahora pues te repito la pregunta, Samantha Flores, si pudieras contestarnos qué acciones se podrían realizar para erradicar el rechazo a las personas mayores y cómo evitamos narrativas de odio hacia esta población. Adelante. Va a ser un poco difícil por la falta de comunicación, ¿no? Yo pienso que si hubiera más comunicación entre la sociedad acerca de lo que ellos pueden llamar como problema de selección de pareja, pero como se habla muy poco de esto porque es como un tabú,
prohibido en las familias y todo eso. No hay la suficiente información, ¿no? Porque somos consideradas como raras, extrañas, fuera de, ¿no? Y yo les digo que, les pongo el ejemplo, dije, nací en México, soy mexicana, tengo todos los derechos que tienen todos los mexicanos y todas las obligaciones, soy jubilada, así es que trabajé hasta jubilarme, pagué impuestos, no, como cualquier otro ciudadano, pago renta, pago alimentos, compro ropa, contribuyo a la sociedad, no con mi esfuerzo, mi trabajo y mi dinero. No. Eso es lo que se debía de tomar en cuenta, no nuestra preferencia sexual, que no sucede en la calle, no sucede, sucede en la privacidad de nuestras vidas, en la que no interviene nadie. Yo les digo a las personas que cuestionan esto, les digo, ¿acaso tú cuestionas lo que tu papá y tu mamá hacen en su recámara? ¿No? Y lo piensas siquiera porque es algo natural, ¿no? ¿Por qué va a ser diferente para nosotros? ¿No? Y falta de información, como decía mi tocaya Samantha, leer libros, hay muchos libros acerca de, y los papás debieran informarse cuando ven alguna cosa rara en sus hijos o hijas, ¿no? Para saber cómo enfrentar el problema, porque todo viene desde nuestra casa, ¿no? Y sería con, lo único que necesitamos es información, información, información para que sepan que somos exactamente igual que cualquier otro ciudadano. Ok, muchas gracias, Samantha, por tu respuesta. Y pues ahora cerramos contigo, Samantha Fritz. Otra vez la pregunta, ¿qué acciones se podrían realizar para erradicar el rechazo a las personas mayores y cómo evitamos narrativas de odio hacia esta población? Bueno, en estos momentos ya nos encontramos, yo soy de la generación Baby Boom, y ha habido una serie de rompimientos, digamos, hasta epistemológicos, de teoría del conocimiento en los diferentes grupos, hasta llegar ahora a los de cristal y los Z y los millennials. Entonces eso ha cambiado las formas del conocimiento que señalaba Samantha, de que si antes la educación se partía de la familia, pues eso ya no existe. Una mamá no le enseña a su mamá, a su hija, cómo ser mamá. Ya se rompió el conocimiento de tradición oral, digámoslo así. Y ahora lo que tenemos, y a partir de las nuevas tecnologías, pues es esto, ¿no? Este cuadrito que es las computadoras, los cuadritos pequeños que usamos para hablar por teléfono, y tenemos una nueva forma de comunicarnos. Eso nos posibilita tener mayor cobertura de la información, pero también es una limitante, condicionante a que podamos expresar de una manera clara cómo ser. Yo veo que una de las maneras en que de alguna manera, una de las maneras que valga la redundancia, una de las formas en que hemos visto que aparecen personas para ser integradas a la sociedad ha sido presentar gays o travestis en los medios masivos de comunicación que son chistosos y que son coquetos y que pues ya lo están incluyendo en los grupos cómicos como un personaje más. De la misma forma, también podríamos hacer un equipo interdisciplinario de productores de videos en donde se viera que una persona, una mujer trans, ya adulta mayor, sigue pensando en su sociedad, sigue dando lo que puede dar en el momento y ser un testimonio del cambio,
de la trascendencia que podemos tener como personas, de cúmulo de conocimientos, y que vertimos parte de lo que podemos darle a los demás. La organización de nosotras, que se llama Deuda Histórica, hemos trabajado con personas en situación de calle, hemos brindado alimento, hemos acercado a ver la problemática que tienen. Ahorita yo estoy conociendo el albergue de Atlampa, en donde hay un montón de personas de la tercera edad en condiciones tristes de abandono por parte de la familia, que eso también no ha sido considerado, y sabemos de que la mayoría de las personas en situación de calle tienen deficiencias que ya antes señalaron, ¿no? O es un problema mental, o es un problema psicomotor, o es un problema auditivo, de los más comunes. Entonces, eso agrava mucho su situación y no hay albergues especializados para atenderlos de una manera adecuada. Existe Atlampa y es un lugar maravilloso porque los atienden como si fueran niños, los quieren mucho, les dan de comer, los cambian, pero en las cuestiones médicas falta mucho medicamento, falta un montón de cosas. La manera de inclusión social solo podría ser que se manifestaran testimonios de trabajo y de esfuerzo de las personas mayores para con la sociedad. Yo quiero hacer una visibilización dentro de poco y que ya me pueda mover. Me acaban de conseguir un oxígeno portátil para poderme mover, y tengo en vistas hacer un bazar que se va a llamar Abre el Ropero Abuelita. Y Abre el Ropero Abuelita es invitar a todas las personas trans de edad adulta mayor a que vendan sus chácharas, a que vendan sus cositas y que seamos conocidas por la gente, y que sea venta, trueque, cambalache, para que vean de que nosotras seguimos siendo productivas y que podemos brindar algo a los demás y seamos partes integrantes del modelo social que pretende este nuevo paradigma de esta sociedad. Creo que la inclusión es importante y la inclusión tiene que ser a partir de testimonios reales y concretos de que somos gente viva. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues realmente ha sido una experiencia muy, muy buena. Esperemos que esto nos ayude. Pues les damos gracias a Samantha Flores, Luis Miguel Gutiérrez y Samantha Fritz por compartir sus valiosos testimonios, experiencias y los retos que consideran tenemos como sociedad para ser más incluyentes y respetar los derechos de todas las personas. Este conversatorio visibiliza las experiencias discriminatorias que viven las personas mayores en diferentes ámbitos. Aunque pensemos que la gerontofobia o edadismo solo afecta a las personas mayores, realmente es un problema comunitario, como hemos escuchado en los testimonios. Por eso es necesario implementar medidas preventivas e inclusivas que logren formas de convivencia más justas y respetuosas para este grupo históricamente discriminado. Es central modificar la tendencia que descalifica la capacidad de las personas mayores para tomar sus propias decisiones y ser autónomas en distintas esferas de la vida. Reconocer la gerontofobia como un problema social también ayuda a valorar la experiencia, conocimiento y capacidades de las personas mayores, apreciar sus aportaciones en todos los ámbitos, incluido el laboral, educativo, de salud o de cuidados. Nos ayuda a construir una sociedad más inclusiva e igualitaria. Combatir la discriminación por edad implica crear conciencia, desafiar las narrativas excluyentes, descalificadoras y promover el entendimiento entre las distintas generaciones para así tender puentes de convivencia, como lo mencionaron en algunas de sus participaciones. Por ello, el CONAPRED busca visibilizar las brechas de desigualdad y prácticas discriminatorias que persisten en contra de las personas mayores. Es necesario afianzar los conocimientos y las políticas de atención a este colectivo que ha sido históricamente vulnerado en distintos espacios sociales.
Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de este conversatorio. Esperemos que las personas que lo puedan ver, pues les sirva para que nos ayuden a reflexionar sobre esto. Y pues muchas gracias por haber atendido esta invitación de CONAPRED. Hasta luego, muchas gracias.